Queridos pacientes, ¿cómo diferenciamos el asma de la EPOC? Es el tema que los convoca en este canal Pulmón Crítico. Vamos a tratar de responder este cuestionamiento que en ocasiones es supremamente retador. Existen pacientes que están tosiendo, expectorando, tienen ahogo y los médicos tienen dificultad para diferenciar el asma de la EPOC. Es un reto que vivimos en el día a día. Entonces, el primer punto a analizar se trata de los factores de riesgo. Entonces, el paciente que tiene probabilidad de tener EPOC tiene el gran factor de riesgo usual de haber fumado, haber vapeado o haber consumido cigarrillo electrónico. Y para tener EPOC hay que tener usualmente, por definición, más de 40 años de edad y la enfermedad del paciente asmático usualmente comienza en la infancia, aunque hay una gran cantidad de pacientes en el cual le comienza en otros momentos de la vida. Cuando uno hace un análisis relacionado con las reales diferencias, ahí es donde está el mayor problema, porque los pacientes con asma y con EPOC tienen usualmente, como les dije, síntomas similares. Se ahogan, le chilla el pecho, tienen ronco, se oye como un gruñido de gato dentro del pulmón, tienen limitación para su actividad física y tosen. Pero los pacientes con EPOC generalmente tienen una condición de base, o sea, el ahogo no se les quita en ningún momento de la evolución. En cambio, el paciente asmático tiene buenos momentos. Cuando uno va a la radiografía, la del paciente con EPOC que está a la izquierda es una radiografía que usualmente revela un daño pulmonar, el pulmón es grande, los diafragmas, que son estos músculos de la respiración, están presionados, el corazón queda como en gota, los bronquios son gruesos. Y del lado derecho está un paciente asmático que tiene unos bronquios relativamente gruesos, casi normales. Y cuando se miran las pruebas de función pulmonar, las pruebas del paciente asmático pueden ser normales, como en este caso, tanto en la espirometría, en la difusión de monóxido de carbono, en los gases arteriales. Estos son exámenes que tus médicos, si tiene duda, debería pedirte para hacer una diferencia. Pero en el paciente asmático, el bronquio responde de una manera altísima y entonces eso significa que cuando le hacen este test que se llama test de metacolina, la función pulmonar se cae, como ustedes ven en la curvita con los puntos azules. Esta respuesta indica usualmente paciente con asma o la obstrucción pulmonar es leve, como en este caso, a diferencia de los pacientes con EPOC que tienen más deterioro en la función pulmonar. Recientemente se utiliza en América Latina el feno. El feno mide la inflamación de los bronquios y cuando ese feno está muy elevado, sugiere usualmente un tipo de asma especial. Como les decía, el EPOC tiene el bronquio más obstruido y la difusión de monóxido de carbono disminuida, lo cual indica daño pulmonar. Eso es lo que revela en este caso y los gases arteriales van a tener elevado el dióxido de carbono y bajito el oxígeno. Ese es el marcador que puede ayudar cuando la enfermedad es agresiva o muy severa. La crisis se presenta tanto en asma como en EPOC. En un caso es una crisis asmática, en el otro es una exacerbación de EPOC. Pero cuando uno mira estos dos casos, el caso de la izquierda sugiere un EPOC, el caso de la derecha sugiere un asma. Más sin embargo, se parecen tanto y un paciente joven con el paso de los años puede llegar a tener 70 años y tener asma a los 70 años. Entonces, no solo es la enfermedad, sino también a qué edad comenzó la enfermedad. Entonces, es necesario también entender la calidad de vida. Los pacientes con EPOC tienen una calidad de vida un poco inferior al paciente asmático que logra estabilizarse de una mejor manera, pero no te renuncies. Si tú tienes EPOC, puedes lograr con un buen tratamiento la estabilidad clínica y la mejoría de tu calidad de vida y ser como el paciente asmático que tiene periodos, a menos que tenga un asma grave, tiene periodos de una absoluta normalidad. El pulmón de la EPOC, cuando uno toma una biopsia, está muy dañado, muy comprometido, los bronquios inflamados, el parenquima pulmonar con enfisema, con daño pulmonar, y el del paciente asmático usualmente se encuentra bastante bien. El tratamiento del asma y su clasificación va a estar orientada por una cosa que no debería ser, y es de acuerdo al nivel de tratamiento que el médico le ponga al paciente asmático, así se clasifica la enfermedad. En cambio, la EPOC va a clasificarse por severidad y se le da tratamiento
de acuerdo a si el paciente tiene mucho ahogo, falta de aire o si el paciente pasa en el servicio de urgencias u hospitalizándose. Los tratamientos son diferentes, como les acabo de decir, por lo cual uno tiene que establecer el diagnóstico preciso y eso es lo que tu médico debería hacer. Y ningún acto médico debe terminar sin un pronóstico. Entonces, el pronóstico del paciente con EPOC es discretamente más limitado. El paciente asmático en general, con un buen tratamiento, tiene un excelente pronóstico. Esto te quería transmitir para que tengas idea de cómo diferenciar el asma de la EPOC cuando vayas a hablar con tu médico, tener una idea de las preguntas que les debes hacer. Si te gustó este video del canal Pulmón Crítico, dale like, eso ayuda mucho, difundirlo en las redes sociales para que otros pacientes tengan la oportunidad de verlo. Muchas gracias.